Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Ator y hoy quiero que hablemos acerca de descubrir realmente quiénes somos. En este tiempo siento que esta pregunta me ha rondado muchas veces, muchos días, y viene muy de la mano con el estar trabajando la herida de la traición. Cuando sentimos que en general nos cuesta confiar en un otro, cuando sentimos que hay este miedo al compromiso, cuando hemos vivido muchas historias de infidelidad, nos están mostrando una trama de cuánto internamente nos estamos mintiendo, y eso también nos muestra cuán alejados estamos de nuestra real esencia. Cuando vemos estos escenarios afuera o estos encuentros donde las personas generalmente nos mienten, no estamos como en un estado como a la defensiva frente a que otra persona no me vaya a traicionar, a mentir, a engañar, lo que podemos comprender es que hay algo dentro de nosotros que está emanando una herida de una mentira interna de quiénes somos realmente y cómo nos estamos parando frente al mundo y cuán reales y coherentes estamos siendo con esta versión que estamos mostrando al mundo. Eso significa que estamos muchas veces adaptándonos, jugando un rol, una representación, un papel que nos muestra muchas veces cómo es sentirnos parte, cómo es sentir que empezamos a ser aceptados en una búsqueda de un sentido de pertenencia entre un grupo social, entre la familia, en un grupo de amigos, de personas a las cuales de alguna manera a través de este camuflaje, de esta mimetización, nos empezamos como a mentir y a disociar de quienes realmente somos. El descubrir esta esencia primaria va muy de la mano con, primero que todo, sentir que si sacaras todo lo que tienes, todo lo que alguna vez lograste, todo lo que te hace sentir que a través de eso te reconoces, como por ejemplo una carrera, un estatus económico, a lo mejor el tener una casa, un auto, las cosas que te hacen como validarte. Si ya no tuvieras nada de eso, quedarías tú como expuesto, ¿no es cierto? Como desde un punto de origen, un punto de inicio, desnudo frente al mundo, y lo que tendrías es tu propio ser como desde una esencia, ¿no es cierto? Desde un origen, para entregar esta presencia de quién eres como parte de un plan de colaboración con los demás. Y eso nos lleva también a comprender que quizás muchas veces nos paramos frente al mundo, incluyendo el prestar a veces un servicio a través de lo que hacemos, para también sentirnos validados en ciertos roles. Cuando terminé mi ciclo de terapeuta, entendí que salirme de ese papel, de ese rol, también era una pérdida de identidad. Y era como sentir, entonces, qué es lo que hago, cómo contribuyo ante el mundo, qué servicio puedo prestar que también me dé ingresos, pero a la vez también que me dé placer ejercerlo. Y desde ahí vinieron todas estas interrogantes, todo este cuestionamiento, porque sin dudas el haberme afianzado, por ejemplo, en cierto rol, me dio un sentido de contribución frente a la sociedad donde me validaba como una persona buena. Generalmente cuando estamos tratando de adaptarnos a pertenecer a un grupo, a una familia, como decía hace un rato,
a la sociedad, vamos dándonos cuenta que si tomamos ciertos roles, ciertos personajes y nos comportamos de cierta manera, empezamos a sentir una validación, una aceptación externa y empezamos a creer que somos este personaje que es como lo llamaba el síndrome del impostor. Y desde ahí estamos constantemente en una disociación con quienes somos. La herida de la traición viene de la mano con el querer controlar, el querer controlar. Y el controlar no solo viene en el control hacia un otro, que un otro, como dije hace un rato, no me engañe, no, por ejemplo, no me sea infiel, no se vaya, sino que también va muy de la mano con cuánto lucho, cuánto me controlo, cuánto me contengo, cuánto resisto por aparentar ser quien no soy. ¿Y qué pasaría si de alguna forma muestro esta real esencia, que es lo que quizás más cuido, lo que más también quizás me ha llevado a generar una transparencia y a la vez como esa transparencia ha sido aceptada por el resto? Es como si quizás mi esencia es como de ser alguien que habla fuerte o que habla mucho o que habla poco, cómo eso ha influido en cómo el resto, sobre todo mi familia, me ha mirado, cuánto me ha aceptado siendo ese aspecto genuino que tengo. Y cuando vamos creciendo y vamos habiendo mutado tantas veces en estos roles para pertenecer, es que llegamos a un punto de muchas veces perder el real origen de cuál es nuestra esencia. Llegar a esa búsqueda de encontrar ese origen es, hoy pensaba como cuando somos niños, en realidad no nos cuestionamos con cómo debemos ser, simplemente sentimos. No hay es decir, los padres obviamente nos van dando un lineamiento en base a comportamientos que nacen genuinos de nuestra propia forma de ser, que vienen de la mano con la espontaneidad, con la alegría, con el juego. Y muchas veces eso puede tener una disonancia en un grupo familiar que ha aprendido a controlarse, que ha aprendido a mostrarse de cierta manera para poder pertenecer también a otros grupos, a otras personas. Y el mostrar esta esencia, esto genuino, vuelve a confrontar a estos progenitores o a este grupo familiar con que ellos también tenían esta chispa, ¿no es cierto? Que cuando uno es niño es como alabada, como que la gente se ríe y lo hace como una gracia hasta que te empiezan de a poco a coartar ciertas libertades si es que tú de alguna forma empiezas como a desentonar con el comportamiento que deberías tener para ser parte o estar como en esta concordancia de las personas a las cuales quieres encajar y pertenecer, porque si un niño a lo mejor muestra muy intensamente sus emociones, hace una pataleta o grita o se expresa con mucho entusiasmo, con mucha efusividad, para los padres puede esto significar una vergüenza, ¿no es cierto? Es como, oye, este niño, contrólate o cálmate, y desde ahí tú ya empiezas como a apagar tu real esencia y empiezas a callarte, empiezas como a pasar más desapercibido, empiezas a adaptarte a que a lo mejor tienes que hablar más bajo, reírte más suave, tal vez no mostrarte tan alegre, tal vez no conversar tanto, no preguntar tanto. Y finalmente vas disfrazándote en estas mimetizaciones, por decirlo, de personalidades, y por ende nos vamos creando este rol y creyendo a la vez que somos de esa manera. Entonces, volver a reencontrarnos con nuestra real esencia es volver a desaprender
todo lo que alguna vez creímos que fuimos, que éramos, que de alguna forma estaba realmente como de la mano con nuestra esencia genuina, que va muy de la mano con la espontaneidad, con la alegría, con el poder ser como tú realmente te sentirías libre y feliz de acercarte a un otro. Yo siempre he sido una persona muy cariñosa, muy de piel, y ha sido todo un aprendizaje el también entender que hay personas que no quieren recibir amor. Y también he entendido que muchas veces esta esencia de entregar amor es un aspecto genuino en mí, pero también era una carencia que necesitaba primero llevar hacia mí para desde ahí compartirlo como una abundancia con otros. Cuando eliges muchas veces una familia donde las emociones se van dejando de lado, las personas tienden a tener una conducta, un personaje como socialmente a lo mejor distante o que no son muy demostrativos, entonces tú te empiezas a mimetizar con esas personas y vas perdiendo tu sello, tu esencia, porque siempre va a haber una persona en un grupo familiar que probablemente tenga la fuerza para poder permanecer en el estado más genuino, que sería como, ¿no es cierto?, la persona más rebelde, la persona que está como dispuesta a mostrar esta originalidad, que es lo que marca un sello y que es lo que también las familias muchas veces van perdiendo y es lo que necesitan, como reconectar, por ejemplo, con este niño o niña interior, la espontaneidad, el juego, la alegría, y eso es algo que después va dando como este aspecto de moralidad, de mantenerte en una estructura social, de mostrarte una buena persona, que deberías tener cierta estructura, pararte frente al mundo de determinada forma, hasta que si te sales de ese molde, el riesgo que tienes es dejar de pertenecer. Y eso cuando están las heridas muy marcadas del abandono, que es como la, la parte que va la herida que va muy asociada a la traición como complemento, porque cuando alguien se va de nuestra vida también nos traiciona, nos deja, está muy relacionada con esta dependencia. Yo dependo de ser parte de un grupo de personas porque si no quedo en este mundo fuera de esta manada, por lo tanto me tengo que aprender a mimetizar, tengo que aprender a ser fiel a este grupo familiar. Entonces, si son de una manera, trato de pertenecer adaptándome a parecerme a ellos. Y esto no solo se da con nuestra esencia, con estas máscaras que nos ponemos, sino también se va dando como una lealtad y una fidelidad en cuanto a los secretos. Es decir, no solo vamos repitiendo este disfraz de mimetizarnos con ciertas características, con perder nuestro aspecto como más espontáneo, sino que también vamos por este sentido de querer pertenecer, vamos repitiendo también situaciones que son los secretos, que van muy de la mano con esta herida de la traición. Los secretos vienen de la mano con ser leales y ser fieles, ¿no es cierto?, a un grupo familiar, pero estar, digamos, traicionándote a ti, porque cuando estoy siendo fiel a un resto de personas, mis valores se ven confrontados, mi esencia se ve confrontada y tengo que ver si realmente transo el que es más importante, dejar de ser yo por encajar con el resto o mantenerme fiel a lo que yo siento que es mi integridad, aunque deje de pertenecer a esa manada, a esa tribu, a ese clan familiar.
Y ahí se entienden muchas veces por qué la gente tiende a guardar tanta información, porque de alguna forma hay historias, ¿no es cierto?, que se van repitiendo, como por ejemplo secretos de abuso, secretos de hijos que no son del padre, al que se le dice que debería ser. Empiezas a encontrar muchas situaciones que se empiezan a omitir y que empiezan a mostrarse hasta que alguien empiece a observar estos factores que son como ciertas como señales, sincronías, hasta que alguien empiece a observarlo no como un hecho aleatorio, sino que como una posibilidad de detenerse y empezar a mirar qué es lo que hay detrás. Cuando empiezas a observar ciertas situaciones, por ejemplo, para entender qué es lo que hay en tu propio origen, que tiene que ver mucho con encontrar la esencia, la autenticidad, hay que empezar a mirar un poco la historia de nuestros padres y entender que gran parte del embarazo que vivió, por ejemplo, nuestra madre, va a marcar nuestra propia gestación de hijos. Es decir, si tú eres padre, si en un momento has tenido un hijo, te va a mostrar mucho cómo fue tu propia gestación. También en cuanto a las relaciones de pareja, también estas historias te van a dar luces de lo que de alguna forma sí viste y viviste, pero también te va a mostrar a veces los secretos que están guardados, cosas que a lo mejor le dices a una pareja, conflictos que empiezas a tener y que quizás no sabes por qué se dan y están relacionados con una historia oculta que pueden haber vivido tus padres o relaciones que tuvieron con otras parejas anteriores a que se conformara esa historia familiar. Por lo tanto, siempre vamos a estar recibiendo las señales para poder empezar a descubrir estos secretos, esta historia, y empezar a darnos cuenta de cómo podemos ser más genuinos, cómo podemos realmente mostrar más autenticidad en nuestra vida y qué es lo que hay que de alguna forma enfrentar para desde el amor empezar a equilibrarlo, a comprenderlo, a trascenderlo y desde ahí por fin liberarlo. Porque todo lo que de alguna manera empiezo a ocultar, a guardar, va a gritar, ser visto, y eso va a empezar a mostrarse cada vez en un escenario más cercano. Esto es como un aspecto de vibración, de sincronía. Si empiezo a ver situaciones que me llaman la atención y que aparecen una y otra vez, por ejemplo, en la televisión, en una película, hay una temática en la cual me hace aflorar emociones y yo me identifico mucho con la historia, con el personaje, ese es un primer llamado para que observe cómo esa historia está mostrándome algo que tengo que mirar dentro de mí. Cuando no veo esas primeras señales, o más bien solo proceso una parte, el mensaje va a empezar a llegar a través de personas más cercanas. Por ejemplo, la misma trama que vi en la tele, en una película, me la va a estar contando una amiga, un colega, una persona cercana. Y si ese llamado sigo sintiendo que en realidad esto es del otro y no lo llevo hacia mí, en qué me está espejeando esa situación, va a venir ya de protagonistas más cercanos, como verlo de la mano de un padre, de un hermano, y eso me va a estar mostrando ya ahí, mucho más cerca, lo que sí está relacionado con algo que necesito transformar.
porque los secretos, las traiciones, lo que muchas veces enjuiciamos en el otro, simplemente nos está mostrando cuán separados estamos de esos aspectos que criticamos, cuánto de alguna manera enjuiciamos nuestras propias deslealtades, nuestras propias mentiras, cuánto nos hemos mentido, cuánto nos hemos separado de quienes somos. Y eso, que es como la esencia y también la herida primaria que nos lleva a desencadenar afuera todos estos escenarios que comenté, de ver traiciones, ver infidelidades, mentiras, es simplemente la base hacia la que tengo que llegar para tomar conciencia, para volver a darme cuenta de quién soy, reconocerme y desde ahí empezar a cambiar ese escenario que veo afuera, entendiendo que todos los mentirosos me muestran un aspecto mío manipulador, que todos esos aspectos que de alguna forma me muestran infidelidad, muestran la deslealtad que tengo para ser fiel conmigo y cumplir mi palabra, lo que yo misma me comprometo a hacer, y que va muy de la mano también con por qué tenemos mucho miedo al compromiso, porque generalmente no cumplimos siquiera el compromiso de sernos fieles a nosotros mismos. Entonces, desde ahí, ¿cómo puedo esperar que otra persona se comprometa desde una lealtad y desde lo íntegro cuando también estoy faltando a esa integridad? Y eso va muy de la mano con los límites, con el respeto. Podemos entender por qué hay personas que a través de la infidelidad sentimos que faltan a la palabra, que faltan el respeto, porque en esencia primaria estamos incumpliendo constantemente lo que señalamos que no vamos a hacer, que no vamos a permitir, y después volvemos a caer en el mismo bucle de situaciones. Por lo tanto, estamos una y otra vez traicionándonos. Hoy quería compartirte este tema, siento que es como lo que estoy resonando, me está ayudando mucho a ser consciente de cuál es mi verdad, como la verdadera identidad, mostrar como esta desnudez que está muy relacionada a este origen. Así que espero que este mensaje te sirva, te lleve a encontrar las respuestas, te ayude a dar luces también ahí a tus sombras para que las integres y de alguna forma dejemos de ir proyectando estas heridas que de alguna manera, cuando nos están mostrando algo y es un aspecto nutritivo, simplemente las podemos mirar y las dejamos ir. Y cuando nos atrapamos en el juego y empezamos a creer que en realidad es un otro el que me daña, empiezo a separarme cada vez de mí misma, y eso hace que vuelva a recrear una y otra vez los escenarios que al final se transforman, en vez de un juego, en dolor. Te dejo un gran abrazo, espero que ahí me comentes qué te pareció esta información. Mucho amor para ti.